Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde les vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, el líder y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un ministro muy bien valorado por el presidente Luis Abinader en esta administración del cambio político. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole estos 15 meses de gobierno del cambio, presidido por el presidente y líder Luis Abinader, ¿cuál es el significado que tiene para un aliado que fue el primero que apoyó la postulación del presidente Luis Abinader? ¿Qué podría usted decir? Querido don Guillermo, muchísimas gracias por permitirnos nuevamente estar en este espacio, que es una institución nacional y con la proliferación de la comunidad dominicana en el exterior, también internacional. Gracias. Don Guillermo, como usted ha dicho, 15 meses. Es impresionante la cantidad de cosas que el presidente de la República ha podido iniciar, motorizar e incluso concluir en apenas 15 meses. Cada día que pasa, cada semana, cada mes que transcurre, reafirma que la decisión del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, fue la decisión correcta. Fue la decisión correcta porque el país no podía seguir la ruta que llevaba. La familia dominicana estaba decidida y vio justamente en el entonces candidato Luis Abinader la mejor oportunidad, no solamente de salir de quienes nos tenían como país bajo un yugo, sino sobre todo de cambiar para bien. Don Guillermo, el proceso de institucionalización que el presidente Luis Abinader ha iniciado no tiene comparación. Don Guillermo, recordemos que los gobiernos anteriores, por ejemplo, para ponerle una muestra de botón, ponían a dirigentes del comité político, a dirigentes de sus organismos máximos, a encabezar la Procuraduría General de la República. Así es. Pero fue tanto que mucha gente, muchos dominicanos y dominicanas, creyeron que eso era lo normal. Es más, hay que decir que cuando el presidente Abinader anunció esa intención en campaña, que además correcta, no solamente políticamente, sino también institucionalmente, porque el ciclo de la consecución de resultados, es decir, las responsabilidades se comienzan por ahí. Cuando él anunció esa intención, habían algunos que dudaban no solo de la intención, sino de la oportunidad. ¿Y qué se ha demostrado? Se ha demostrado que por ahí tenía que comenzarse. Algunos inclusive criticaban, ¿cómo va a ser que un gobierno nuevo se va a despojar de un brazo importante? Como el Ministerio Público. Como el Ministerio Público, pero es que no debe ser considerado como un brazo político. Y eso es lo que este gobierno ha dado cátedras, encabezado por el presidente Luis Abinader. Eso es con la designación de una magistrada del prestigio de Miriam Germán. Un crédito moral incuestionable y cada día enriquecido por sus acciones reiterativas, transparentes e independientes. Pero permítame, don Guillermo, eso es un ejemplo. Don Guillermo, a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades con que este gobierno inició, acuérdese, don Guillermo, porque el tiempo pasa y la gente a veces se olvida, estábamos en medio de una segunda ola del COVID, sin vacunas. Un país cerrado. Cerrado, pero también sin medicamentos para atención. ¿Qué fue lo primero que hizo el presidente? Equilibrio entre la salud de la población y la salud de la economía, que al mismo tiempo es la salud de la población. Se hizo todo lo que se imaginaba que había que hacer y más para conseguir la vacuna. Se consiguió la vacuna. Una canasta de vacunas, don Guillermo, de diferentes marcas, de diferentes países, gratuitos. Pero además de eso, se han conseguido medicamentos como el Remdesivir, por ejemplo, que es gratuito
para la población y otros más de alto costo que son gratuitos, siendo novedosos en el mundo. Cuando criticaron algunos de la oposición sobre la tercera dosis, el tiempo ha dado la razón. Todos los países del mundo van por esa ruta. ¿Pero por qué? Porque no se deja la decisión a terceros o a cuartos. El presidente Abinader se mantiene vigilante, se mantiene atento a los detalles. Pero dentro de los problemas, don Guillermo, y los fletes marítimos, y los precios internacionales de los hidrocarburos, y los precios de los insumos agrícolas. Las materias primas también. Las materias primas. Ante eso, los fondos especiales, el subsidio al combustible de cerca de 500 millones semanales en algunos casos. Pero además de eso, la materia prima para la agricultura, de los insumos de abono, se creó un fondo de más de 1.000 millones de pesos para garantizar que los precios no sigan subiendo, sino que bajen. ¿Y qué ha logrado? Que se ha bajado. ¿Y qué se ha logrado? Que se tiene alimentos para la población, que se tiene la posibilidad incluso, a propósito de estar entrando en el mes de diciembre, de la que la familia dominicana pueda celebrar. Pero además de eso, Guillermo, a propósito de que estamos entrando en el mes de diciembre, ¿usted recuerda la vergüenza, el juego con la dignidad humana que los gobiernos del PLD hacían en épocas navideñas, con unas filas interminables, una pobre gente buscando algo? No, este gobierno ha democratizado eso, ha creado unas tarjetas en donde no solamente se rompe una corrupción, porque para hacer esa canasta o esa caja eran proveedores del Estado que tenían que hacer fila y si no se portaban bien lo sacaban. Usted sabe a lo que me refiero. No. Claro, la corrupción, el pago político. En este caso, el ciudadano recibe su tarjeta y si quiere gastar su tarjeta en el colmado de la esquina, lo gasta en el colmado de la esquina. Eso reactiva la economía. Eso hace que el dinero llegue a la gente. El crecimiento económico que ha demostrado este país en esta gestión ha sido histórico. El Banco Central ha señalado que más del 10% de crecimiento va a tener este país, cerca de un 11% de crecimiento. ¿Pero qué significa eso? Pero usted es un ejemplo como ministro de Trabajo, la recuperación del empleo. Bueno, efectivamente. Gracias a la política de reactivación del presidente Luis Abinader, cuando se llegó al gobierno, cerca de la mitad de los trabajadores se encontraban suspendidos o habían perdido sus empleos. Me refiero a la mitad de los trabajadores de la República Dominicana del sector privado. ¿Usted sabe cuáles son los números, don Guillermo? No solamente se recuperaron los empleos que existían antes de la pandemia, que rondaban el 1.518.000, sino que en el día de hoy está por encima de 1.600.000 empleos. Se recuperaron los empleos del sector privado y se han aumentado en más de 100.000 y se sigue recuperando el país. Pero eso se debe a que tenemos un presidente que no anda jugando a politiquería. Tenemos un presidente que se la pasa trabajando, saca horas más de las que tiene el día para lograr producir resultados. Pero don Guillermo, si usted me permite, no podemos olvidar que ante todas estas situaciones ha dado lecciones de cercanía, porque en el fondo, vamos a estar claros, algunos decían que el país tenía un presidente que no hablaba antes, otros decían que tenía un presidente que hablaba solamente por las nubes, porque tenía un concepto que los dominicanos no conceptualizaban. Eran mudos. Pero tenemos un presidente con el oído en el corazón del pueblo, pero no de populismo, no, de realidades. Cuando al principio quisieron criticar a algunos la capacidad de cambio de decisiones, bueno, porque es que los anteriores gobiernos no sabían que el gobierno tiene la obligación de ejecutar las iniciativas que el país quiere, no solamente que se le imponga. Eso, mi querido don Guillermo, ha sido simplemente algunas pinceladas de algunos beneficios y logros. Usted sabe, don Guillermo, lo que ha sido las mejoras en salud en República Dominicana, en el fortalecimiento del sistema de seguridad social de este país, que hace apenas 2 meses se logró tripartitamente consensuar un acuerdo en el que
se incluyeron los servicios renales de trasplante y atención renal integral para los dominicanos, pero también la atención de los PET scan, que antes no estaba cubierto. Pero así como eso, otras cosas más. Y todo esto sin que le cueste un centavo a los dominicanos, simplemente eficientizando el gasto. Y demostración de eso es cómo organismos internacionales financieros, tan recientes como en esta misma semana, reiteran, felicitan el comportamiento económico y la proyección hacia futuro de la República Dominicana de crecimiento. Pero muy importante lo siguiente: este gobierno no se contenta simplemente con crecimiento. Este gobierno tiene una clara visión instaurada por el presidente Abinader, de que el crecimiento debe ir acompañado de desarrollo y desarrollo humano. Es por eso que cuanto antes los programas de atención social y los programas de educación eran más reducidos, ahora se han ampliado con menos dinero, es decir, con menos costo, eficientizando, porque Lima ha eliminado trabas corruptelas. Entonces, mi querido don Guillermo, para terminar en esa pregunta por donde inicié, nos sentimos profundamente orgullosos de poder haber identificado temprano el sentir del pueblo dominicano y haber dado el apoyo irrestricto al entonces candidato, hoy presidente y líder de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted es el presidente y el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. ¿Cómo analiza usted la posición de nuestro presidente, de nuestro gobierno como República Dominicana frente a los acontecimientos en Haití, con la ingobernabilidad en Haití, con bandas de bandoleros asesinos secuestrando y matando a nacionales haitianos y también a extranjeros? ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre la posición frente a Haití? Don Guillermo, lo primero que es importantísimo aclarar es que somos patriotas, pero ser patriota no significa tenerle odios, ni temores, ni excesos a extranjeros, sino simplemente significa tener la obligación, primero, del amor hacia la patria y la obligación de proteger la patria. Número uno. Lo digo porque muchas veces algunos se quieren montar en el discurso de la xenofobia, cosa que en este país, este gobierno no tolera. Ahora bien, tampoco tolera la violación a los derechos de los dominicanos y a la esperanza y aspiración del pueblo dominicano de mejorar. En esa dirección el presidente también ha dado cátedras. Lo primero que tenemos que recordar es que el presidente, ante la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, produjo un discurso sin desperdicios, como nunca antes se había visto por un jefe de Estado de la República Dominicana, en donde clamaba por la intervención colaborativa de la comunidad internacional, que contaría, como siempre ha contado y siempre contará, con el apoyo del gobierno dominicano, pero advirtiendo que efectivamente no era posible una solución sin la intervención colaborativa de las grandes fuerzas internacionales. Me refiero a fuerzas económicas, no de otra naturaleza. A pesar de ese llamado, a pesar de insistir en otros espacios, una vez más, la comunidad internacional ha hecho mutis. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiéndonos a nosotros, los dominicanos, que le demos servicios a irregulares haitianos, es decir, violentando lo que es la ley de migración de la República Dominicana. ¿Usted qué diría? Cada país tiene sus leyes. Me hubiese gustado ver una declaración como esa cuando una foto famosa salió al mundo, lamentable y que no debe repetirse, de ciudadanos haitianos penetrando el territorio estadounidense, enfrentándose a un policía montado a caballo con un látigo en la mano. Esa fue una foto famosa de hace apenas 4 meses.
¿Y dónde estaba la comisión allí? ¿Y dónde ha estado la comisión con los reales problemas que tiene nuestra hermana República de Haití hoy? ¿Dónde ha estado esa comisión con el magnicidio del presidente haitiano, que a varios meses no se sabe nada? Entonces, mi querido don Guillermo, lo que ha hecho el presidente Abinader ha sido simple y llanamente comenzar de manera responsable a cumplir la ley, a cumplir los reglamentos de dicha ley. Cuida nuestra frontera, cuida la soberanía nacional y no permite su irrespeto. Que no ha sido en otro gobierno realizado por irresponsabilidades, por temores y quién sabe Dios por cuáles otras cosas. Ahora, el presidente Abinader anunció muy recientemente, en estos días, que el cumplimiento de estas leyes migratorias no están solamente con un garrote, no, está también con la creación de condiciones económicas para que los dominicanos puedan acercarse a la mano productiva de sectores. Por ejemplo, tan reciente como esta misma semana, el presidente Abinader dio a conocer una labor conjunta que nos indicó al Ministerio de Trabajo de la creación de un fondo para que los trabajadores del área de la construcción sean principalmente dominicanos, cumpliendo el mandato del 80-20 del Código de Trabajo, así como de la ley migratoria, pero también un fondo que permita que más y más trabajadores dominicanos puedan integrarse a la mano de obra de la producción agrícola. Esto demuestra que la solución no es solamente de simple policía, sino también una solución económica. Por eso es que tenemos que reconocer, no solamente como aliados del gobierno, no solamente como parte de los colaboradores del presidente de la República, sino también y sobre todo como dominicanos, simples ciudadanos, que el presidente está haciendo lo que la ley responsablemente manda, y lo está haciendo de una manera transparente, lo está haciendo de una manera abierta, lo está haciendo de una manera sin odios y sin rencores, buscando colaboración. A eso aprovechamos el espacio para hacer un llamado a los representantes de la comunidad internacional, que sabe muy bien que no es una decisión unilateral, que se requiere el concierto de muchas voluntades, pero para poder atender reclamos puntuales, tiene que haber también acciones directas de estas fuerzas internacionales. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted tiene 15 meses como ministro de Trabajo sirviéndonos a nosotros los dominicanos. ¿Qué puede exhibir usted en ese Ministerio de Trabajo en estos 15 meses? Mire, lo primero que quiero decirle, don Guillermo, es que quiero agradecerle al pueblo dominicano por haber apoyado con su voto al presidente Luis Abinader, lo que nos ha permitido servir desde la posición que ostentamos a mi país, a mi pueblo. Eso nos llena de orgullo, nos mueve a trabajar incansablemente en todos los temas pendientes de años, y gracias a Dios hemos avanzado. ¿Cómo cuáles cosas? Mire, don Guillermo, lo primero que hay que señalar, que el Ministerio de Trabajo en el mes de octubre del año 20 emite la resolución 18, que fue la que permitió que los trabajadores del turismo reingresaran a trabajar a los hoteles. Recordemos que el sector turístico es una de las principales fuerzas motoras de la economía dominicana. Y tan temprano como al mes de octubre emitimos esa resolución en concierto con el tripartismo, trabajadores, empleadores y sector gobierno, con la creación de una burbuja sanitaria laboral para la protección de los trabajadores. Pero el mes siguiente, en el mes de noviembre del año 20 también, logramos emitir la resolución del teletrabajo. El teletrabajo, que hace poco tiempo era algo futurista, pero ya no es solamente algo presente, sino incluso pasado. Y logramos introducir allí también, con el concierto tripartito, los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el derecho a la desconexión, don Guillermo. El derecho a la desconexión, don Guillermo, no es más que el reconocimiento de que un trabajador que trabaja de teletrabajo tiene el derecho de cumplir la jornada laboral, tiene derecho a desconectarse del trabajo, habiendo cumplido sus labores, y poder atender la familia y buscar un equilibrio. Eso está contenido en la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo por primera vez en el ordenamiento jurídico dominicano, así como también en ese texto está el reconocimiento del derecho a la intimidad del trabajador,
porque usted sabe que en teletrabajo algunos pudieran haber pretendido poner cámaras de vigilancia y cosas. Eso está prohibido. Eso no es acorde con los derechos. Pero en el mes de diciembre del año 20, mi querido don Guillermo, gracias al entendimiento profundo y la preocupación sentida del presidente Luis Abinader, logramos construir el Fondo Navidad para los Trabajadores hace un año. Así es. Cuando la gente creía que los trabajadores no iban a tener su salario de Navidad porque habíamos estado en pandemia y la mayoría de los trabajadores habían estado suspendidos, se le pagó. Se le pagó con un fondo que creamos de más de 3.000 millones de pesos. Fíjese que le voy mes por mes. Pero después de eso, mi querido don Guillermo, ampliamos en la seguridad social la cobertura de las pruebas para detección de COVID, con el fortalecimiento del Fondo de Atención COVID que el país ha estado pagándole a los dominicanos. Pero después de eso, mi querido don Guillermo, en el mes de mayo, iniciamos el proceso convocado por el presidente de las conversaciones para el Gran Pacto Social, la revisión del Código de Trabajo y la revisión de la Ley de Seguridad Social, lo cual posteriormente ha sido enriquecido con el llamado más amplio hecho por el presidente en el mes de agosto. Y en el verano de este año, en julio, logramos un acuerdo sin precedentes en la República Dominicana para el aumento salarial del sector privado no sectorizado, donde el aumento se llevó a un promedio ponderado de 24.4%, mi querido don Guillermo. Pero además de eso, mi querido don Guillermo, hace 2 meses, 1 mes y medio, logramos otro acuerdo con el sector turístico para el aumento salarial también del sector turístico, en donde se produjo un aumento ponderado de más de un 22%, más de un 23%, perdón. Y en estos días deberá producirse la finalización de los acuerdos respecto al aumento salarial del sector de zonas francas, así como los trabajadores agrícolas. ¿Por qué? ¿Por qué estos aumentos tan grandes? ¿Usted sabe por qué? Porque el presidente Luis Abinader, y lo ha dicho públicamente, como ningún otro presidente antes lo ha hecho, además de su formación como economista, ha sido insistente en el hecho de que los trabajadores dominicanos deben tener mejoras salariales reales, es decir, del salario real. Por un lado, con aumentos salariales por encima de la inflación acumulada, pero también con la creación de servicios más efectivos que le permitan que el salario rinda más. Y eso en la parte laboral. Si nos vamos a la parte de seguridad social, mi querido don Guillermo, en estos 15 meses logramos, y le avancé algo ahorita, la sostenibilidad de la seguridad social, económica. Un aporte de más de 5.000 millones de pesos al sistema que nunca en la vida antes se había hecho. Eso se debe principalmente a la visión del presidente Abinader. Y porque ya sabemos que este es un programa que tiene su tiempo limitado y yo sé que no podemos tomarnos todo el tiempo en esto. Afortunadamente tenemos algunas cosas más que decir. También señalarle que gracias a esos acuerdos, los dominicanos, las dominicanas que han sufrido cáncer de mama, gracias a esas medidas que logramos concertar, pueden tener sus operaciones de reconstrucción mamaria de manera gratuita porque está cubierta por la seguridad social. E incluso los estudios BRCA 1 y 2, que significa la identificación de propensión de sufrir cáncer en el futuro. Lo que significa que pudiera entonces hacer mastectomías preventivas profilácticas. Es decir, reducir el impacto del cáncer, atención a la salud preventiva. Eso es alguna de las cosas que gracias a un compromiso y una visión clara del presidente Luis Abinader desde el Ministerio de Trabajo hemos podido ir motorizando. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Y más aún cuando hay un trabajo positivo de 15 meses realizado por usted al frente del Ministerio de Trabajo, que se puede comprobar, que se puede tocar y que está en pleno desarrollo para mejorarle precisamente la calidad del empleo al pueblo dominicano. Pero vamos a hacerle una pregunta antes de finalizar, que tiene que ver con estas Navidades, con lo que usted le desea a nuestra familia dominicana, y tiene usted la oportunidad de hacer una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. Mis queridos amigos de este programa institucionalizante que es Aeromundo,
En este espacio, en estas épocas, tenemos obviamente que recordar la importancia de la familia. Pero la importancia de la familia no solamente en el concepto emocional y sentimental familiar, sino también el hecho de que este presidente ha hecho de su gobierno una familia en consonancia con todo el pueblo dominicano. Atrás ha quedado la costumbre de jugar con la dignidad de los dominicanos y de las dominicanas. Atrás también ha quedado el juego politiquero que los gobiernos anteriores nos querían tener acostumbrados. Ahora tenemos un presidente con un criterio familiar sólido, con una visión de construcción de país desde el seno de la familia. Y en estas épocas navidades, en estas épocas de agradecimiento, tenemos que, al momento de reconocer ello, el aumento de la paz social, de la seguridad ciudadana, tenemos también que reconocer que no podemos dejarnos engañar de voces del pasado que no encuentran qué decir para criticar con fundamento porque no tienen el fundamento. Es el momento de que ustedes se sientan bien por haber tomado la decisión de apoyar al hoy presidente Luis Abinader y exhortarles que, a pesar de que estos 15 meses de cambio de mando se han cumplido, no así han sido 15 meses de gobierno pleno, porque el gobierno apenas este año es que ha podido iniciar las ejecutorias del plan de gobierno, ya que se encontraba atendiendo fundamentalmente el tema de la reactivación económica y el tema de la salud. Ahora, con las ejecutorias del plan de gobierno del presidente Abinader que recién han iniciado, vamos a poder ver cada vez mejores y más transformaciones en beneficio de la población. Sigamos apoyando al presidente Abinader, sigamos apoyando al gobierno y sigamos siendo constructivamente críticos para que las mejoras no se hagan esperar. Licenciado Luis Miguel de Camp, nosotros muy complacidos. Nosotros, cuando tenemos a un líder que, como usted, representa también decencia política y un ejercicio político de cambio, es decir, apoyando a nuestro presidente, a nuestro gobierno y también como aliado de nuestro Partido Revolucionario Moderno, no podemos renunciar a las esperanzas y mucho menos al optimismo. Usted, igual que yo, representamos optimismo porque vale la pena este cambio político que se pueden comprobar con esa misma labor suya positiva de que todos podemos comprobar el trabajo del cambio ha valido la pena. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camp, ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tantos dominicanos de todos los colores políticos tenemos que decir que ha valido la pena tener en el Palacio Nacional un presidente honrado, como durante 20 años no lo tuvimos. Qué bueno que nuestra familia dominicana, a través del voto popular, hace 15 meses, decidió por este cambio político y de llevar a usted como presidente constitucional de la República al Palacio Nacional a gobernarnos a todos con el ejercicio de la honestidad, de la decencia política, gobernando honradamente a un pueblo dominicano que necesitaba ver ese cambio porque estábamos cansados de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad, pero que ya se está viendo y que vienen muchos acontecimientos para demostrar que los que robaron el dinero de nuestros impuestos serán conocidos en los tribunales de la República y también la ley y la Constitución
cuando los sancione, tendrán que devolver los robados. Sí, los robados. Estuvimos cansados de ver esos 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. Ese que anda con un ejército de multimillonarios, tanto civiles como militares, que cuando llegaron al poder el 16 de agosto del 96 eran pobres. Y no tenía ni siquiera Fernández una fundación multimillonaria como fundó de que la hizo desde el poder. Pero también en los 8 años de Danilo Medina Sánchez, y él duró, Fernández, 20 años como presidente del PLD, y no van a rendir cuentas. Sí hay esperanza. Y hay esperanza, presidente, porque usted hizo lo que tenía la aspiración nuestra familia dominicana de todos los colores, un ministerio público independiente. No impuso un ministerio público para que cumpliera órdenes políticas, para perseguir con odio, con rencores y con venganza a nadie. Hoy en la República Dominicana estamos viendo en los tribunales de la República casos de corrupción, pero para que se demuestre con pruebas y que cada imputado se defienda, que tenga siempre el derecho a defenderse, como sucede. Pero luego, después que la justicia actúe por mandato de la ley y de la Constitución, hay que devolver los robados si son sancionados. ¿Cuántas esperanzas tenemos? Pero la esperanza la tenemos porque usted es un presidente honrado, licenciado Luis Abinader. Y nosotros no nos equivocamos tampoco. Lo sabíamos, como siempre nos lo dijo su padre. Luis le va a demostrar a nuestro querido pueblo dominicano que será un presidente honrado. Mírenlo ahí. Lo decimos hoy orgullosamente también. Por otra parte, señor presidente, usted va a participar el jueves y el viernes próximo en la cumbre por la democracia que patrocina el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Qué buen escenario tendrá usted, y estamos seguros que lo utilizará, para volverle a decir a la comunidad internacional que hay que ocuparse de Haití, que la República Dominicana no puede cargar con la crisis de Haití ni buscarle soluciones a los problemas de ingobernabilidad o de esas pandillas de bandoleros criminales que operan en aquella nación. Que nosotros vamos a continuar defendiendo y cuidando nuestra frontera. No importa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembros de ella equivocados, creyendo que nosotros no vamos a hacer cumplir la ley de inmigración frente a cualquier extranjero, y los irregulares, los ilegales haitianos, venezolanos, cubanos, colombianos de cualquier nación. Cuántas esperanzas, presidente Luis Abinader, tenemos en usted, y sabemos que en esa cumbre por la democracia, tendrá usted la oportunidad, como lo ha hecho hasta ahora, de volver a reiterar que la República Dominicana no puede cargar con la situación de Haití. Y no tenemos que decir que esperemos, porque estamos seguros que usted es un defensor de cada pulgada de nuestra soberanía, de nuestra frontera y también de nuestro querido pueblo dominicano. Por último, presidente, qué bueno que se van en este mes de diciembre, 118.000 millones van a circular durante estos 31 días del mes de diciembre, unos 72.000 millones de pagos por las empresas privadas y unos 42.000 millones por la administración pública. Qué bueno, y que también usted se ha ocupado de darle a los pobres la oportunidad de tener una Navidad con una tarjeta apoyándolo, porque usted no se olvida de nuestro querido pueblo pobre, como también contribuye con esta crisis, con este clima, mejor dicho, de confianza económico, con esta política desarrollista económica que usted aplica para beneficiar la inversión nacional y extranjera que impacta en los pobres y en nuestra clase media. Gracias, presidente.
Y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esta clase media que está recibiendo el impacto de un gobierno del cambio ejercido con decencia política, con honestidad, con responsabilidad, como lo hace nuestro presidente y líder, usted, Luis Abinader. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.